reducir las carencias o la problemática económica y social de esa población, que cuando tú la pones la intersección de las dos problemáticas, te da el famoso 7.4 millones de lo que habla la cruzada. Entonces, si ese es para la población objetivo, lo que hizo la Sede del Sol fue elegir a los municipios a partir de la problemática de pobreza extrema y de pobreza extrema con carencia alimentaria, con dos vertientes. La vertiente de porcentajes, en donde por lo tanto aparece los municipios pequeños, con altos porcentajes, rurales en general, ¿no? Cochuapo el Grande, Misa de Altamirano, y también eligió por la vertiente de números, por la vertiente de volumen, Acapulco, Puebla, Iztapalapa, en donde, para poner un ejemplo, y la lógica es, en San Juan Cancún, en Chiapas, el porcentaje de pobreza extrema podría ser del 40%, y esto implica que haya cerca de 5,000 personas en pobreza extrema en ese municipio. En Acapulco, la pobreza extrema es de cerca de 13%, mucho menor, pero dado el tamaño de Acapulco, eso implica 700,000 personas en pobreza extrema. 700,000 en Acapulco contra 5,000 en San Juan Cancún, y por lo tanto la lógica de la elección de la Sede del Sol fueron esos dos criterios. Entonces, si uno toma esos dos criterios, ¿y qué haces? Y te vas por orden, ¿no? El más alto el porcentaje, el más alto el número. Tú tienes con algún grado de claridad cerca de 383 o 84 municipios. Hay otros que añadió la Sede Sol, otros 17, más o menos 16, que añadió por una razón nacional, es decir, buscaban que estuvieran todos los estados representados, y ahí el Coneval dice, bueno, estos son un poco más complejos de entender porque están adentro, sabiendo que es un nacional, ¿no? Entonces, en concreto, parecería que los 4 municipios, la mayoría cumplen los criterios de ellos mismos, y hay algunos que parecería que no están tan claros. Y finalmente, estamos en el proceso, Rodolfo, de tener una evaluación de la cruzada que le hemos llamado una evaluación de corto plazo, en el cual en los siguientes meses, entendiendo bien la cruzada, vamos a abocarnos a decir, a ver, ¿cuál es el marco lógico de la cruzada? ¿Cuál es el objetivo de la cruzada? ¿Cuál es el problema que quiere solventar la cruzada? ¿Cuál es la población objetivo, que es esta, pero tiene lógica con lo que se está planteando? Las acciones de la cruzada, que son 70 programas, más acciones del conjunto de los municipios, de los gobernadores y las empresas con las que están haciendo convenios. Esos conjuntos de convenios, ¿cuál es su lógica dentro de la cruzada? Entonces, lo que vamos a hacer es un proceso de evaluación inicial y ver y contestarnos estas preguntas que tú estás diciendo, para ver si tiene un sentido lógico la intervención o más bien no tiene un sentido lógico. Por ejemplo, una cosa, se abren hoy la página de la cruzada en la Sede Sol. Hay muchas acciones que están ahí presentes, tanto firmas de convenios como acciones, como decía el concurso de fotografía, un concierto, una serie de acciones ahí. Pero hoy por hoy no hay un documento en esa página de la cruzada, qué busca y qué indicadores están, ¿no? Y yo sé que la Sede Sol los ha trabajado internamente, pero no están en ningún lado públicos. Por lo tanto, eso pues sí requiere al menos que se ponga en la página la cruzada cuál es su columna vertebral y qué indicadores está buscando. Yo no sé, Fernando, si quieres entrarle al tema, a cualquier tema de estos dos, o al menos No. El asunto de la cohesión social que siempre sale. Ustedes saben que la Ley General de Desarrollo Social, en su artículo 36, dice exactamente
qué es lo que debe tomarse en cuenta para medir la pobreza. Y ahí aparece de manera sorpresiva la cohesión social. Y digo sorpresiva porque no es difícil argumentar desde una perspectiva multidimensional que las dimensiones que están enumeradas corresponden más o menos a lo que uno entiende que está dentro de este concepto de pobreza que va más allá del ingreso. Pero cuando llega la cohesión social dice, ¿y este de dónde salió? ¿No? Entonces, eso nos creó una dificultad seria porque el procedimiento de medición estaba claro. Tenemos pobreza, dimensiones de la pobreza y después indicadores para medir las distintas dimensiones. Pero esta no entraba directamente. Más aún, es un concepto bastante elusivo. Y lo que uno operacionaliza a través de indicadores son conceptos. Y el concepto se puede entender de muchas formas, ¿no? El mismo término cohesión social puede a veces equipararse a capital social, entendido como lo entienden los economistas, o capital social como lo entienden los sociólogos, o capital social o redes como lo entienden los antropólogos. Entonces hay una dispersión de conceptos y no sabemos muy bien cuál es el que tenemos que medir. Entonces lo que hemos hecho en este tiempo es pedir un estudio lo más exhaustivo posible respecto a las diferentes formas como puede entenderse el concepto de cohesión social, buscando precisarlo conceptualmente antes de medirlo. Ahora, la idea que a uno se le ocurre, así de bote pronto, que discutimos muchísimo en el Coneval, es que, claro, si alguien es pobre, pero tiene pero vive en un lugar donde hay cohesión social, entonces tendrá recursos que le ayudarán a solventar sus carencias, ¿no? Pero eso es capital social en una vertiente, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero si pensamos, por ejemplo, en situaciones muy concretas, dos poblaciones con alta cohesión social, pero que están en litigios fronterizos entre ellas, ¿qué significa a nivel nacional la cohesión social? ¿No? Sí, hay montones de situaciones como esta en el territorio nacional, ¿no? Localidades o municipios muy cohesionados, en Oaxaca es muy típico, ¿no? Cercanos, pero muy peleados entre sí. Entonces, no es tan simple decir, bueno, pareciera ser que la cohesión social es una dimensión que mitiga las carencias, porque puede en algunas situaciones no serlo así. Además hay otro problema muy serio, y es que todas nuestras dimensiones, o las otras dimensiones, se pueden trabajar al nivel hogar o al nivel persona. Pero la cohesión social no es una propiedad de los individuos o de los hogares, es del contexto social. ¿Y hasta dónde están los límites de su contexto social? Supongamos que lo pensamos en términos de redes. Hay preguntas en el módulo de condiciones socioeconómicas. Hay 6 preguntas en que toman la perspectiva redes. Preguntas tales como
si usted tuviese problemas de dinero, tiene que pedirle el equivalente a un mes de su ingreso. O si usted tuviera que ir al hospital, tiene alguien que le pueda ayudar a llevarlo al hospital, ¿no? Que lo puede pastorear, ¿no? Y así, hay varias preguntas. ¿Quién le puede ayudar a conseguir trabajo? El asunto es, ¿cuál? Esta visión de redes, ¿hasta dónde se extiende? ¿Son las redes inmediatas? ¿Hay transitividad o no hay transitividad? Si hay transitividad, ¿hasta dónde? ¿Dónde paro? Entonces, en este momento lo que estamos es, ya se está terminando la investigación conceptual. Tengo entendido que el próximo mes ya vamos a tener resultados y ahí vamos a ver qué hacemos. Mientras tanto, lo que se hizo fue tomar la perspectiva antropológica y someterla a análisis factorial explicativo, ¿no? Confirmatorio. Suponiendo que cuántas redes se pueden distinguir en las 6 preguntas que había, y pareciera ser que hay 2, una que tiene que ver con uso del tiempo y otra que tiene que ver con dinero, y que hace mucho sentido, se forman 6 grupos aplicando análisis de clases latentes, y los grupos se comportan como uno esperaría. Pero esto es con lo que hay, y ahí estamos. No podemos en este momento ir más adelante, pero como decía Gonzalo, esta revisión que estamos haciendo de todas y cada una de las dimensiones que están medidas en la medición multidimensional de la pobreza, está arrojando resultados para mejorar, perfeccionar, ver qué se debe hacer para ir afinando la medición. No nos podemos parar. La primera medición fue lo que había que sacar en los tiempos que estaban previstos. Se hizo lo que mejor se pudo y ahora se está mejorando o perfeccionando, no sé si mejorando. Con la migración no se te rompe mucho la cuestión social. Si les parece, a ver, nomás para, sí, ahorita, no, sí, dio la palabra a Israel, don Carlos, y después le damos la palabra. Entonces, Israel. Gracias, Gonzalo. Como siempre, es un placer tenerte aquí y como siempre sorprende la capacidad de procesar información de Coneval. Es difícil a veces estar al tanto de todo lo que van sacando de información. Mi pregunta tiene que ver con la cruzada. Y digo la cruzada porque no queremos decir el resto, que es... No queremos decir el resto, que es esta palabra que queda en la mesa, y es hambre. ¿Y qué es lo que estamos entendiendo por hambre? Coneval tiene un indicador, y es un indicador de seguridad alimentaria. Es un indicador que ha sido estudiado tanto en México como en América Latina y en el extranjero. Este indicador tiene diferentes dimensiones y algunas podrían apuntar hacia lo que podríamos entender como hambre. Entonces, en sí, yo sé que me estoy adelantando un poco a la evaluación de diseño que Coneval va a hacer a la cruzada, pero en sí mi pregunta iría: ¿qué está detrás del concepto de qué es hambre? ¿Y qué relación tiene con este indicador de seguridad alimentaria
que implica muchas otras cosas más. Gracias. Sí, Margarita, por favor, está ahí, Juan Carlos y Javier Alejo. Muchísimas gracias. Creo que la síntesis de la presentación nos ha dado oportunidad de recordar muchas cosas. Y quisiera abundar en la pregunta de Israel, pero más bien, a ver, en lo que he visto de la información de Coneval respecto al indicador de carencia por alimentación y sus niveles de leve, moderada y severa, y cuando hablamos de severa es cuando se puede hablar de hambre. Si bien entiendo los datos de Coneval, justamente al hablar de severa, al ser una encuesta de o sea, lo que yo percibo con las diferentes condiciones de disminución de calidad en los alimentos, reducción en la cantidad de los alimentos y llegar hasta situación de hambre, según lo que entiendo, y por ser más de 3 preguntas que se responden sí, se diría que, de acuerdo con la cifra que da Coneval, 10 millones de personas estarían en carencia alimentaria severa. Entonces, sumaría mi pregunta a la de Israel, porque no sé si sea lo mismo contestar a 3 preguntas sí, a contestar evidentemente vivir situación de hambre. O sea, ¿habría alguna diferencia? Gracias. Por favor, aquí, Juan Carlos. Bueno, además de sumarme a los sorprendidos, a los gratamente sorprendidos, nuevamente te agradecemos por estupenda presentación. El Coneval, la evaluación, es una institución relativamente moderna, o los Conevales. Supongo que esto es un movimiento muy definido a nivel mundial, ¿no? Como también son los mecanismos de rendición de cuentas o las auditorías o los mecanismos sociales de información. O sea, como esto corresponde a todo un movimiento que ha tenido en algunos casos éxito, como es el caso de Coneval y otras instituciones más. Pero esto al mismo tiempo plantea como alguna pregunta práctica, ¿no?, que se dibuja en estos cuestionamientos sobre la cruzada del hambre. La pregunta práctica es, ¿por qué, si hay estas capacidades, por qué no participar también en el diseño? Y cuando digo por participar no me estoy refiriendo a una participación política, me estoy refiriendo a requisitos, es decir, cada vez que se inventa un programa más, bueno, la sensación práctica, obligada, pragmática, es bueno, ¿y qué opinan quienes han revisado todo esto? Y esto sucede, no nada más de Coneval, yo creo que es muy claro en la Auditoría Superior de la Federación y en otros mecanismos de rendición de cuentas. O sea, los programas se diseñan, se operan y se evalúan. Qué bueno que ya podemos evaluar, pero como que la pregunta práctica es, ¿cómo hacerle para poder entrar a una participación en el diseño y en algunos aspectos de la operación? Y luego la otra pregunta es de carácter conceptual, ¿no?, que tiene que ver ya con la evolución de las instituciones. Es decir, ¿qué sentido tiene perfeccionar la rendición de cuentas cuando el origen, ¿verdad?, hay problemas conceptuales graves de carácter institucional, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el paso institucional para ir afinando las instituciones, Coneval es una de ellas, a una nueva forma de diseñarlas, ¿no? Y esto a lo mejor tiene que ver con los mecanismos, la participación de los mecanismos de evaluación en el diseño y en la operación. En la operación puede ser como auditoría, sí, porque eso de saber que en breves meses o años vamos a tener de parte de Coneval una estupenda evaluación de la cruzada del hambre, es decir, pues qué bueno, ¿verdad? Pero y todos estos planteamientos que tú has hecho de manera, vamos, ¿no?, que tocan el tema de la cruzada del hambre, ¿no?, en el propio Congreso, es decir, cómo comprometer institucionalmente a Coneval en esa nueva etapa. Es decir, sé que no está concebido así, ¿no? En fin, esa es la pregunta. Javier Alejo. Ella, por favor, ella. También en este campo del deseo de que la evaluación que haga Coneval de la cruzada contra el hambre